Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén escuchando esto, que es su podcast Vinilo Rojo, en el cual hablaremos de esas bandas y de esos artistas que nos han influenciado en nuestra vida personal y también en nuestra vida musical y artística, siempre acompañado de mi buen amigo y compañero Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Julio? Buenas noches y buenos días a todo el mundo lo que nos están escuchando. Y pues sí, como siempre, un placer, un gusto estar aquí en el Vinilo Rojo. Y bueno, el día de hoy hablaremos de una banda que ha sido un ícono del rock. Y estamos hablando de Maldita Vecindad. Y los hijos del Quinto Patio. No se te olvide que son nombres larguísimos. Y los hijos de Quinto el Patio, exacto. Que empezando con eso, ¿no? El nombre de Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio fue un dolor de cabeza tanto para la gente de mercadotecnia como la de publicidad, que al principio no querían ese nombre porque es que era imagínate, demasiado son largo. Vecindad y los hijos. Son como casi 10 palabras, o sea... No querían un logotipo con Maldita Vecindad y los hijos de Quinto Patio, que a pesar de eso, el logotipo estaba muy padre. Es bastante bueno, ¿eh? A mí me Sí. gusta bastante su logo. Entonces, para ellos era muy Problemático. Exacto, problemático y poco usual, porque era algo un poco dramático que se llamaran con tantas palabras, tantas letras que tenían dentro de lo que es el nombre comercial de la banda, ¿no? Sobre todo que, bueno, y ahorita vamos a hablar de eso, pero sobre todo que surgieron en el momento del boom del rock en español o el rock en tu idioma, ¿no? Exacto, y que venían con otras bandas que eran un poquito más fáciles de recordar, como Caifanes, Café Tacuba, Fobia. Neón, o sea, son 4 letras, Neón, o sea. Entonces viene Maldita Vecindad y los hijos de Quinto Patio, que también hablando de maldita, en esa época era así como que, ¿cómo le vas a decir maldita a una vecindad? Claro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y los hijos del Quinto Patio, nadie se sabía por qué, pero ellos en su afán de resaltar la cultura mexicana que ellos estaban viviendo, se hicieron llamar así. Y también el nombre del Quinto Patio fue en honor al compositor de boleros Luis Alcaraz, que tenía una canción que se llamaba exactamente así, El Quinto Patio. Y que hablaba precisamente de eso, ¿no? De un hombre que sufría de mal de amores porque la mujer, la chica que él pretendía, no lo quería por venir de una vecindad. O como él decía, de un quinto patio, ¿no? De un quinto patio que para la gente que vive en la Ciudad de México y que conoce cómo son las vecindades ahí, saben que son patios comunitarios dentro de las vecindades y que siempre el quinto patio era para las personas de más escasos recursos. Exacto. ¿No? Entonces siempre era así el marginado, por así decirlo, del Quinto Patio. O sea que mientras más patios tuviera la vecindad, había más niveles de pobreza, por así decirlo, básicamente. Exacto, ¿no? Podemos decir así. El Quinto Patio era como que el último. El último, casi siempre. Y de ahí la canción y de ahí el nombre que ellos tomaron para llamarse de tal forma. De tal forma. Muy, muy interesante lograr el significado detrás del nombre. Detrás del nombre y ya ahora conocemos por qué tantas letras y por qué tanto le hicieron al nombre de Maldita Vecindad. ¿Sabes qué es lo interesante? Que ahorita ya todo el mundo se refiere es como la maldita. La maldita, ya ni siquiera Maldita Vecindad, es la maldita. Y espérate ya, unos años ahí. Y ya va a ser LM. ya. ya se acabó. Y hablando de ya más de la música, ellos están fusionando muchos géneros como el punk, el rock, el ska y el que ellos mismos denominaron o se hicieron acreedores del alter latino. Alter latino. Que era la fusión de música cultural con el rock y veniendo de algo underground, se hicieron llamar ese tipo de música alternatino y que también combinaron mambo, boleros y algunos otros sonidos muy típicos. Muy latinos, ¿no? Básicamente. O muy típicos de esa época y que la gente escuchaba a diario dentro de su vida cotidiana. O incluso antes de su época, porque ahorita estamos hablando de 1985 y ellos ya ponían boleros y ponían pues todos estos géneros que eran más como de sus padres o de sus abuelos.
Y ellos estaban como que agarrando todo eso y convirtiéndolo a rock, ¿no? Básicamente, fusionándolo. Exacto, y aparte de eso, ellos estaban muy influenciados por toda esa onda de la época de oro del cine de México. De Pedro Infante. Donde se escuchaba muchísima música tipo ranchera o tipo bolero, o también se escuchaba mucho sonoras que estaban ahí, mambo. Entonces todo eso ellos estaban llenos de esa música, entonces trataron de fusionar todo eso al rock y surgió esto que me parece bastante auténtico, porque no es como que ellos dijeron, a ver, ¿qué hace falta? Ya está Café Tacuba, ya está Fobia, ya está... Creo que lo de ellos fue muy, muy auténtico. Exacto, y más que la música, querían dar como el mensaje. Ellos fueron muy selectivos en sus letras y en lo que querían decir y lo que querían transmitir de ese México que pocas veces se ve, ¿no? Que está presente en la vida cotidiana de un mexicano, pero que al exterior no se representa tanto. Entonces ellos trataron de hacer eso, ¿no? Así es como vivimos, así es como estamos y esto es lo que pasa. Exacto, incluso hasta dentro del propio país. Yo creo que ellos reflejaron muy bien lo que era la vida citadina, lo que era el vivir en la Ciudad de México, en una vecindad, que obviamente, bueno, en todo el país existen las vecindades, pero como que ellos querían específicamente reflejar lo que era vivir en una vecindad en la Ciudad de México. Exactamente. Y bueno, esta banda surge en medio de la desgracia natural más grande que ha ocurrido en la Ciudad de México, que en 1985 surgió bajo los cimientos que dejó tirado el terremoto de ese mismo año. Y bueno, así la maldita vecindad y los hijos del Quinto Patio dan a conocer su música y ese lado citadino o cotidiano de la ciudad en la cual ellos están acostumbrados a vivir y que la gente quizá que está afuera de México o que no conoce México no sabía cómo era, ¿no? Cómo era vivir ahí. Exacto. Entonces ellos dieron como una cátedra de esto es vivir en México y lo dijeron a través de sus letras. Ellos empezaron a ensayar en un como tipo local que tenía el papá de Rocco, que es el vocalista, que su papá era como el que vendía libros ahí en el mercado. Entonces, él desde muy pequeño conocía mucho de libros, de cultura, de todo esto. Entonces, leía bastante, ¿no? Leía bastante y se nota en su forma de expresarse de la Ciudad de México, porque ellos en una entrevista dicen que para ellos podía haber sido fácil hablar de forma coloquial o con groserías, pero ellos lo que querían era dar un mensaje una forma más artística que ellos en su forma de ser lo conocían como este tipo de lenguaje. ¿Sabes qué se me hace muy buena onda de ellos? Que ahorita que mencionaste lo del terremoto, que ellos se dedicaron, ¿no? A ayudar gente, damnificados, fueron como que una banda que se dio a la tarea de hacer eventos junto con otras bandas para ayudar a la gente. Siempre tuvieron ese estandarte de ser solidarios por venir ellos también de ese a comparación de otras bandas de las que hemos estado hablando. Ellos vienen de un lugar totalmente marginado o fuera de que poco a poquito fueron dando su nombre y hicieron lo que más les gustaron, a pesar de que a alguna gente los tomó como locos, ¿no? Exacto. Entonces ellos lo dieron a través de su música y empezaron a hacer un revuelo totalmente en ese tipo de cambio que había dentro de las bandas de rock o de lo que se escuchaba en ese momento. A todos los demás les dio igual el terremoto. No es cierto. Pero no, exactamente. Ellos fueron desde el principio muy solidarios y creo que lo han mantenido hasta la fecha. Exacto. Al principio eran un colectivo donde se juntaban a hacer un poco de música y usaban instrumentos muy poco cotidianos para el rock. Para el rock, exacto. Porque usaban mucha percusión.
Lo que al principio era que decían que nomás había un teclado, había como 3 percusiones y la voz y vámonos. Y ya, con ya eso era lo que hay. tenían y con eso ellos ensayaban y empezaban a hacer música. Y poco a poquito se fueron integrando más instrumentos, pero era lo mismo, o sea, era un colectivo que cualquiera que llegara podía tocar con ellos y podían armar una banda sin ningún problema. Así en el momento, ¿no? Se hacía. Exacto. Y bueno, El saxofón también. el Ellos saxofón lo incluyeron. que luego ya lo incluyeron, que también algo que pasa con el del saxofón, que tuvo que aprender a tocar 2 saxofones para hacer las cuerdas, porque era el único que tocaba el instrumento de viento. Entonces tuvo que aprender a tocar 2 instrumentos en una sola Para forma. una sola banda, básicamente, ¿no? Exacto. Entonces era increíble lo que la necesidad a veces te hace hacer. Y bueno, él Te hace ser más creativo, básicamente. él aprendió a hacerlo para poder hacer las cuerdas. Y bueno, las letras hablaban del día a día, de eso que estamos hablando, de lo que se vivía en la capital, de los escasos recursos económicos que había de vez en cuando. Ellos son de la colonia Santa María de la Ribera, ubicada en el centro, exactamente casi en el centro de la Ciudad de México. Entonces ellos estaban muy cerca de todo. De todo. Yo creo que estaban bastante expuestos a todos los colores y variaciones de vidas sociales y económicas, ¿no? Del país, porque bueno, el centro de la Ciudad de México todavía es una gama increíble, puedes ver de todo ahí. Exacto, puedes ver desde lo más nice hasta desde lo más lujoso y futurizado que te puedas imaginar hasta lo más coloquial y lo más colonial. Y lo más escasos y lo recursos más escaso, exactamente. que hay dentro de la Ciudad de México. Bueno, ellos también tomaban su música para que la gente bailara. Era su intención. ¿Ah, sí? Porque ellos les encantaba que bailaran con su música. Pero también decían, queremos música para que bailen, pero también queremos música para que lo escuchen, ¿no? Para que sientan. Entonces ellos se dedicaron tanto a hacer como música para bailar, como música para que la escucharan. Para escucharlo. Y al final de cuentas, la música para bailar fue lo que más... Como que lo que más pegó, ¿no? Yo creo lo que más les pegó a ellos, a su estilo de que ellos traían, era lo que más lo diferenciaba entre las demás bandas. También tomaron como influencia la figura del pachuco. Del famoso pachuco, Del ¿no? famoso pachuco, exacto. En base a lo que veníamos hablando de esas películas que ellos sabían o que ellos habían conocido anteriormente, influenciados totalmente por Tintán, de que él era el pachuco más grande que ha existido en la Ciudad de México. Ellos empezaron a vestirse y a sentir esa tradición pachuca, se puede decir. Y dentro de eso, los pachucos eran como los vagos. Es lo que te iba a decir. Para ese tiempo que estamos hablando, ya los pachucos se consideraban como los vagos o los rebeldes. Los que no los volteas a ver y cosas así, ¿no? Fíjate, qué curioso que los pachucos que se vestían con traje... Se puede decir que semi-elegante. Semi-elegante eran los vagos, ¿no? Ahora... Imagínate, ahora serían ya los ejecutivos. Los ¿no? ejecutivos. ¿no? Los pachucos se convirtieron en ejecutivos y dueños de empresas. Era muy, muy divertido ya cómo han cambiado lo que nos espera en el futuro entonces ahorita no sé. Con el género urbano, ¿eh? ¿Qué podemos esperar, no? Bueno, ya tenemos que ver qué pasa. Y ya fue cuando en 1988 grabaron su primer disco titulado simplemente Maldita Vecindad, que incluía canciones como Morenaza y Rafael, bajo la disquera de BMG, que fue los una vez más, que ¿no? le dieron. BMG Ariola, yo creo que fue la primera disquera que estuvo impulsando todas estas bandas de Exacto. rock. Entonces, otra vez lo hace y surge este movimiento del rock en español que ya venía con fuerza con Café Tacuba, con Caifanes, con Fobia y ahora también Maldita Vecindad integrándose dentro de las filas de este movimiento. En 1991, bajo la misma disquera, dan a conocer su disco El Circo. El Gran Circo, ¿no? Era el que
El que, bueno, ese yo siento que ha sido el mejor disco. Es el más recordado. Tenemos que reconocerlo. y el cual alcanzó un récord de las 800,000 unidades vendidas, algo que ningún grupo de rock en español había logrado hasta en esa fecha. Entonces, es un logro que ellos surgieron con este disco. Y increíble que un tipo de música que no era tan popular o tan conocido haya surgido y haya vendido tantos discos en esa época. Este disco les dio fama internacional, llegando a tocar por primera vez en Los Ángeles, California, donde se adentraron más en la cultura chicana. En esta parte de Los Ángeles, en el este de Los Ángeles, se veía un como patriotismo donde la gente siempre se preguntaba qué era ser mexicano. Entonces era algo que diario se preguntaban. Entonces era una cultura muy grande de mexicanos que vivían en el extranjero o en este caso en el este de Los Ángeles, que hablaban de eso, ¿no? De qué es ser mexicano y por qué somos mexicanos, y es algo que a lo mejor a la gente se le olvida, ¿no? ¿Qué es ser mexicano? Yo creo que era como que necesitaban reforzar de dónde venían. Exacto. Y necesitaban como que, como lo acabas de decir, como todos los días preguntarse qué es ser mexicano. No se te olvide que aunque estamos en un país extranjero, seguimos siendo mexicanos. Y era como más exagerado o más enfatizado todos esos rasgos, ¿no? de la cultura mexicana. Exacto, lo hacían un poquito más grande de lo que a veces se vivía en el mismo México, pero algo que les agradó mucho a los pachucos de Maldita, y al final lo tomaron también como un estandarte el ser un chicano por esa pregunta de qué es ser mexicano. Bueno, con este éxito realizaron la célebre gira Pata de Perro, en el cual durante 7 meses estuvieron tocando en Europa y conociendo países como España, Portugal, Italia, Noruega, Suiza, Austria, Suecia, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Bélgica, Francia, Alemania e Inglaterra. Dime cuál país les faltó. De verdad, dígame cuál país les faltó a Maldita Vecindad recorrer, y qué buena onda que llevaban ese estandarte de la cultura tan marcado, no era como una banda mexicana copiando a, no sé, INXS o a cualquier banda americana, sino que llevaban su propio estilo y recorrer toda Europa. Recorrieron toda Europa, algo que no había hecho ninguna banda latina o de lo que es de México hasta Centro y Sudamérica. Claro. No habían hecho esta gira por Europa. Ellos fueron los primeros que se atrevieron y que muchas veces fueron criticados en esa época de por qué fueron a Europa cuando en México o en América eran más conocidos, porque van a Europa cuando nadie los conoce. Claro. Entonces ellos decían, queremos repartir la música para todos lados. Sobre todo eso, que yo creo que ellos querían que conozcan México también por medio de la música, no nomás lo que la gente sabía de México. Exacto. Lo poquito que la gente sabía. Y bueno, en esa gira también tuvieron oportunidad de compartir escenario, como tú lo has dicho, con INX, con Bob Dylan, con Brian May, con Radiohead y The Kicks, además de Faith No More, hay un montón de bandas, Jane's Addiction. O sea, yo creo que estuvieron en las plataformas con los grandes. Ahora sí que podemos decir que estuvieron. Y tuvieron, o sea, 7 meses donde tocaron underground y donde tocaron en eventos grandes. O sea, estuvieron una gira increíble. Yo me imagino que como músico es lo que buscas, ¿no? Estar en esos lugares donde un lugar donde no te conocen, pero puedes compartir tu música con muchísima gente o con poquita gente, pero al fin de cuentas estás en otro país, en otro mundo, en otro idioma, donde lo único que tienes que compartir es la música. Imagínate qué emoción subirte, como lo acabas de decir, en esos escenarios entre grandes o incluso underground, escenarios pequeños, porque al final de cada canción la gente te aplauda y digas, me lo gané, o sea, me gané este público en el otro lado del mundo, literalmente. Exacto. Qué increíble. Que ni siquiera te entiendan de lo que estás hablando, pero ellos bailan contigo, ellos sienten la música y eso ha de ser padrísimo. Y que ninguno de ellos sabe lo que es ser un pachuco, ninguno de ellos sabe quién es Pedro Infante. Bueno, tal vez sí, pero
pero lo Pero qué dudo. interesante, pero posiblemente no. Pero sí, está muy padre que hayan hecho esta gira. Y este disco, de hecho, fue catalogado por Spin entre los mejores 100 discos de los años 90. Spin, que era una revista que le daba mucha atención a esa música alternativa. En esa época, como bandas como R.A.M., Prince, The Beastie Boys, entre otros, no eran tan famosos, entonces era como una onda más alternativa. Y esta revista, Spin, le daba Esa el auge. exposición, ¿no?, de todos ellos. Y sí, o sea, porque estaba Rolling Stone, que era como la que daba La grande. a grandes artistas y los artistas más comerciales, pero debajo de la Rolling Stone estaba Spin, y Spin lo reconoció como uno de los 100 discos de la música de los 90. Que solamente lo que es Maldita Vecindad con su disco El Circo y Buenavista Social Club habían obtenido dentro de estos 100 discos. Habían entrado ahí en esa lista. Exacto, entonces increíble lo que hicieron con este disco. Que atiéndale quién fue el productor del disco del Circo. Yo creo que vamos a tener que ponerlo aquí con letras rojas gigantes. Ahí está. Ya lo adivinaron. Obviamente tenía que ser el The One and Only, ¿no? Como dicen por ahí. Gustavo Santaolalla. Exactamente. Gustavo Santaolalla fue el productor de este disco. Y bueno, ya sabemos lo que puede hacer Gustavo Santaolalla. Y en comparación, o sea, estamos hablando de que estuvo con todos los rockeros de esa época. Y cada rockero tenía como su estilo. Y aún así él le atinaba a lo que tenía que sonar y cómo tenía que sonar. Increíble lo que Yo creo que él en la noche Gustavo tiene un espejo y le habla al espejo y le dice, dime cuál banda tengo que hacer famosa. ¿Cuál es mi siguiente banda? Ya le dice, tal banda, va. Y ya al siguiente día, ¡paz! Existe. Exacto. Algo... Tiene o su varita mágica o la espada del augurio. Yo no sé qué tiene este señor. Tiene un pacto con alguien, seguramente. Sí. De esta gira salió el primer álbum en vivo llamado Pata de Perro, que así se llamó su gira, que se fueron por Europa. Esta banda se ha caracterizado por lo que estábamos hablando, por ser solidario y colaborar con todas las comunidades indígenas, haciendo conciertos y contribuciones a beneficio de dichas comunidades. También un tiempo estuvieron con los zapatistas, que después no fue la guerra que tuvieron, no fue tan buena como ellos hubiesen querido, ¿no? Y al final sí fue un poco truqueado todo lo que se vivió. Pero fue bastante comentado. Zapatista. O sea, yo recuerdo que estaban todo el tiempo en la noticia acerca de todo esto. Exacto. Entonces, el movimiento zapatista al final desilusionó a todos de cómo se manejó. De cómo realmente sucedió todo. En 1995 graban su disco Baile de Máscaras en la ciudad de Memphis, Tennessee. En este disco se consolidan ya ampliamente tanto en Estados Unidos como en México. Bueno, ya para entonces ya yo creo que ya gozaban de la fama, ya todo el mundo sabía quiénes eran, ya los ubicaban perfectamente y pues tenían que cumplir, ¿no? Con un disco que, no tanto cumplir porque tienen que, sino que ya se esperaba un disco a la altura de Maldita Vecindad. Exacto, pero no fue tan bueno como el del Circo. Yo creo que ninguno. Pero ya después ya como que se fueron adecuando de un movimiento y de un sonido que ya muy simplemente con las primeras guitarras o los primeros el saxofón simplemente con la línea del saxofón ya sabías inmediatamente que es Maldita Vecindad, o los primeros movimientos de las percusiones. Exacto. Ya sabías que era Maldita Vecindad. Ya en 1998 grabaron el disco Monstruos, donde hicieron su primer video. Más bien ya tenían otros videos, pero este video fue como el que más le invirtió la disquera en la canción titulada El Cocodrilo. No sé si llegas a ver ese video. No lo recuerdo mucho, pero sí. Iban como en un taxi, como estilo tipo cocodrilo. De forma de cocodrilo, ¿no? Exacto, y que iban ahí cantando la canción El Cocodrilo. Sí, claro. Que
para ese tiempo era mucha inversión, pero igual y no tuvieron tanta creatividad al momento de hacerlo. Pero bueno, ese fue como su grabación más costosa en esa época que ellos grabaron. También la portada que ellos tenían en ese disco me llamó mucho la atención, ya que se veía un monstruo atrás de una pantalla de televisión y la gente viendo a esa pantalla de televisión. El monstruo atrás con muchos ojos. Con muchos ojos, exacto. Lo estoy muchos viendo ojos aquí, viendo cómo... para dónde mirar, casi, ¿no? Entonces era muy buena esa portada porque hablaba de eso, ¿no? Del capitalismo que se iba adecuando a la vida cotidiana, que en esa época pues todavía no estaba como ya ahorita, que ya sabemos que todo es muy, muy consumista, pero en esa época apenas empezaba como el consumismo masivo a través de la televisión, que era lo primero que se veía y lo primero que se hacía caso, ¿no? Sobre todo que en esa portada, como lo mencionas, también ellos siempre preocupados por ponerle ese toque de Maldita Vecindad, ¿no? Y en la portada podemos ver en la parte inferior ¿cómo se llama El ángel de la independencia ahí muy, muy marcado, para dejar bien en claro que están hablando precisamente de la Ciudad de México. Exacto. O sea, siempre poniéndole ese punto. Como el símbolo de la ciudad. Exacto. ¿Sí? Ya en el 2009, luego de girar por más de 10 años, grabaron otro disco inédito llamado Circular Colectivo. Que bueno, ya este era un poquito más austero, porque este disco lo grabaron en forma independiente, ya sin ninguna disquera. Y se nota un cambio ahí musical. Ya no se escuchan esas percusiones tan, ¿cómo decirlo?, que te llenaban como los otros discos. Sí, ya era como una onda más de lo que ellos estaban queriendo expresar, y ya eran un poquito más guitarras, un poquito más rock, ska, sí, como que ese movimiento ya. Con ese aspecto más enfocado en guitarras. Exacto, ya la percusión ya salía un poquito. Y bueno, ya después de eso celebraron sus 30 años, ya llevan 30 años. 30 años, imagínate. Pero se te pasó a mencionar que no celebraron sus 25 años. Exacto. Porque tomaron un break. Tomaron un descanso. Ya después de esto, por cuestiones de... Estaban cansados. Ellos mismos dijeron que necesitaban descansar, necesitaban ese descanso. Y pues que era importante los 25 años, pero ellos necesitaban ese descanso. Exacto, y necesitaban ese descanso. Entonces ellos lo tomaron y ya regresaron después, pero ya no pudieron celebrar sus 25 años. Entonces lo que hicieron fue celebrar los 30 años. Los 30, que yo creo es más importante obviamente los 30, porque ya estamos hablando de 3 décadas de música. Aunque hayan existido huecos de esos descansos que se tomaban, pero no importaba, no dejaban de sonar. Exacto. Las estaciones de radio seguían tocándolos, la gente siempre seguía escuchándolos. Entonces no importaba eso porque eran 3 décadas de Maldita Vecindad. Sí, seguía la música viva y era lo que a ellos les importaba. Y bueno, ellos lo celebraron con una gira y un disco que grabaron en la Ciudad de México en el 2014. Ya para celebrar esos 30 años. 30 años. Y bueno, además de eso, pues la participación que ellos tuvieron en sinfín de colaboraciones musicales como tributos. Hicieron tributos a Tintán, hicieron tributos a José José. El de José José está buenísima esa canción, ya lo pasado. Que es muy buena la de José José, obviamente, porque es original, pero yo personalmente prefiero la de Maldita, fíjate. Fíjate, ahí está, yo la verdad que sí. La diferencia. Y bueno, también a los Tigres del Norte le hicieron... Ah, sí, también. De hecho, la canción de ellos fue como el sencillo del álbum. El sencillo que lanzaron del disco de los Tigres del Norte. Armando Manzanero también le hicieron un tributo y a muchísimos más, ¿no? Y soundtracks de películas. Ellos también, muchas de sus canciones fueron, pues, no sé si diseñadas o tomadas para soundtrack, sí. De hecho, películas como El costo de la vida, Piedras Verdes y Asesino en serio, que es muy buena. No sé si has visto. Muy buena esa película. Estuvieron dentro de lo que fue los soundtracks y ellos fueron parte de esa película. No directamente, pero sí en medio de sus canciones. Y bueno, sin duda una banda que ha sido un referente obligatorio
de las nuevas generaciones. Por eso ahora lo hablamos, lo platicamos y lo comentamos en el podcast Vinilo Rojo. Pero es algo que Maldita Vecindad ha dejado y ha marcado. Marcó una diferencia muy grande y yo creo que lo que todo el mundo recuerda, sin importar qué música escuches, sin importar lo que más te guste, todo el mundo escuchamos y conocemos Kumbala. ¿A poco no? Kumbala yo creo que ha sido la canción más sonada y a pesar de casi no tener rock, de empezar como una balada, como totalmente, una balada, un bolero. Super retro, bolero, exacto. La gente lo ubica como una canción totalmente la más icónica, yo creo, o una de las más icónicas de Maldita Vecindad. Yo me di a la tarea de investigar un poquito más de qué era Kumbala, si realmente existió un bar llamado Kumbala. Fíjate que no existió. Cuando ellos escribieron la canción, la escribieron pensando en cómo sería no sé si está bien decir si es cantina o antro o bar, como ustedes le quieran decir, perfecto para enamorarte o enamorar a tu chica y que todo sea perfecto, que la luz sea perfecta, la música, la luna. Por eso cuando dice sol, ¿qué haces aquí? Esto es la noche y la noche son las cosas del amor. Todo ese tipo de descripción es como que el lugar perfecto para ir una vez y regresar. Era como su utopía de un bar donde podían conocer gente. Y que encima de todo en su mente o en su letra, ese bar existía ahí, en esa vecindad, o sea, en ese mundo de las vecindades. No era el bar perfecto allá en la zona más cara de la Ciudad de México, sino un bar donde todo el mundo iba a ir a disfrutar de la música en esa misma área, donde están las vecindades, donde están los patios, donde está... Entonces, para ellos eso fue como que la foto perfecta donde puedes llevar tu cita, bailar, escuchar música. Y ellos lo bautizaron como Kumbala. Ellos lo bautizaron como Kumbala, pero después del boom de la canción empezaron a salir un montón de bares con el nombre de Kumbala, obviamente. O tal vez no se llamaban Kumbala porque ya eran demasiados, pero tomaban la canción como referencia para adornar pues el lugar, para ambientarlo. Okay. Para que la gente diga, bueno, fui a un lugar como Kumbala, ¿no? O sea, que tenía roja la luz. Que tenía las luces rojas, luz las medias luces, la luz siempre de la luna. Okay. O sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por eso, bueno, muchos consideran Kumbala como el Bohemian Rhapsody de México. Sí, exacto, sí, porque es como una que empieza como baladita y termina. Tiene con su momento todo así épico y luego vuelve a bajar. Y luego otra vez. Y es algo como romántico para dedicar a esos rockeros románticos. Que sí. Todo el mundo tiene su lado blando, por decir así, su lado romántico. No importa qué tan rockero y metalero seas. Yo creo que Kumbala sí ablanda el corazón a todo el mundo. Exacto. Y fíjate qué curioso, ¿no? Que era como la utopía de ellos que tenían de ese bar donde podían conocer chicas o tener la cita perfecta. Y ahora en lugar de Kumbala hubieran hecho un Tinder, ¿no? Un Tinder, una aplicación que se llama... Oye, no es una mala idea. Aplicación que se llame Kumbala. El Kumbala app y ahí ya vas swiping right o left. Ahí. No, sí, no. Sería ahora... Ahí está. El siguiente gran éxito de Maldita tiene que ser... Si hacen una aplicación así... Aquí nació la idea. Nos tienen que pagar regalías... Por el Kumbala Application. El Kumbala App. Oye, y ya al último quería mencionarte que me encantó hablando de Kumbala precisamente, la interpretación que le dio el vocalista de DLD, Francisco Familiar. Uh-huh. Él hizo la versión de Kumbala, pero nueva, no sé si la has escuchado. Está buenísima. No por favor, escúchenla. Donde el baterista es el mismo Chiquis, el de Hot Dog, el que estuvo en Fobia. Bueno, ya todos sabemos quién es Chiquis. Y como guitarrista está Sabo Romo. Y la voz está increíble, los arreglos, es una versión sinfónica de Kumbala como tributo a lo grande que es esta canción, ¿no? Básicamente. Entonces ahí se los dejo de tarea, escúchenla, véanla o como lo que quieran hacer, véanla y escúchenla porque está muy buena. Ah, muy bien. Pues mira, ya nos dejó tarea para el próximo podcast. Así es. Y ya tendremos que escucharla porque la verdad sí me llamó la atención. Y yo creo que, yo no sé, no he investigado tanto, pero yo creo que no han hecho más covers, o sea, conocidos. Ninguna banda yo creo que se ha atrevido a... Que dentro de la discografía que tiene Maldita Vecindad tenemos varios covers que han hecho. Aparte de las colaboraciones que hicieron,
También sacaron en el disco del circo, sacaron una canción que es un cover de una de Juan Gabriel, la de Querida. Ah, sí, claro. Que también está muy, es muy buena, de hecho, la versión muy, de ellos es buenísima. Que, como veníamos diciéndolo, ellos querían que la gente bailara. Que bailara, exacto. Entonces, al poner esa de Querida, las pusieron a bailar en una forma Sí, es que la increíble. pusieron rápida y con su ritmo muy contagioso, entonces fue buenísima. Entonces, ahí ellos se dedicaron mucho a hacer bailar a la gente y, bueno, también hacer Lo cantar lograron. con canciones como Kumbala, que también hacía cantar a la gente. Sí. Eran muy, muy buenos los conciertos y la gente que tuvo oportunidad de verlo en vivo, yo, gracias a Dios, sí tuve la oportunidad de verlos en vivo. Yo nunca tuve la Y oportunidad. la verdad son conciertos súper divertidos porque no paran de bailar, de saltar de un Echarse el lado para slam otro. todo, desde el inicio hasta el fin, ¿no? Desde el inicio hasta el fin. Y al final terminas acá bailando pegadito con Kumbala. Con Kumbala, claro. Es muy divertido ir a los conciertos de Maldita Vecindad. Pues oye, estuvo buenísimo, la verdad me gustó mucho que habláramos de Maldita Vecindad, porque como tú lo mencionaste al principio, ellos son parte elemental de lo que fue el rock en tu idioma. Exacto. Puede ser que no sean tus favoritos o que la música no sea lo que tú quieres escuchar, pero todo lo que hicieron en Maldita Vecindad es parte tanto de la cultura mexicana como la cultura del rock en tu idioma, y todo el movimiento que ellos traían era increíble, de cómo movían masa, cómo movían gente y todo lo que llegaron a hacer simplemente por el hecho de platicar las historias de su vida diaria. Así que bueno, pues no queda más que bueno dejarles de tarea lo que ya les dije del video y pues seguir escuchando su música, ¿no? Seguir escuchando su música, que es lo que esperamos que saquen nueva o que vengan con una gira. Oye, nos hubiéramos venido vestidos de pachucos. Oye, sería buena idea. Sería buena idea. ¿Pero dónde compramos esa ropa? Yo creo que ya no hay. Sí. Sí. No me puedo imaginar nuestros vestidos de pachucos, pero bueno. Un día nos verán. Un día. Prometido. Bueno, pues muchas gracias por vernos, por seguirnos escribiendo. Espero que sigan en contacto con nosotros. Saben que nos ayuda mucho que nos estén diciendo todas las ¿qué se pueden? Objeciones o todo críticas. Su feedback, por favor. Nos encanta que nos escriban, y saludos a toda la gente que nos ve y a toda la gente que nos escribe. Sí, muchas gracias a todos ustedes y bueno, los esperamos en el próximo episodio. A ver de qué se nos ocurre hablar, ¿eh? A ver qué se nos ocurre hablar. Que estamos hablando también de que ya estamos terminando la primera temporada. Yes, así es que qué buena onda. Es momento de que nos llenen de energía y de ideas también. Para hacer lo que sigue, ahora sí. Exactamente. Sigan escuchando, sigan viendo Vinilo Rojo. Espero que su semana esté increíble. Ya están informados de quién fue Maldita Vecindad. Nos vemos. Chao.